Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy estreno sección y hablo de algunas noticias y sucesos que se habrían dado a lo largo de la semana. No darían a priori para hacer un vídeo entero, pero sí para formar parte de un pequeño resumen semanal. Y si este formato os gusta y tiene buena acogida, pues lo intentaré convertir en una sección dominical. Y sin más dilación, aquí os dejo con 5 mierdas que habrían ocurrido a lo largo de esta semana. Y en el número 5 tenemos los cursos de desprincesamiento que se impartirían en Pamplona entre los meses de abril y junio. Así es, y es que la Escuela Municipal de Empoderamiento y Participación continúa con su oferta trimestral de cursos de formación. En efecto, Navarra, gobernada por Geroa Bai con la ayuda de Bildu y Podemos, pues tiene una escuela municipal de empoderamiento, que es algo que ya por sí solo incluso podría llegar a ser una noticia, ¿no? Porque ¿qué cojones es una escuela de empoderamiento? O sea, según la página del Ayuntamiento de Pamplona, la Escuela Municipal de Empoderamiento y Participación es un espacio formativo para el encuentro y la reflexión ciudadana. La EMEP organiza trimestralmente cursos gratuitos con el objetivo de mejorar varios ámbitos del empoderamiento: empoderamiento personal, empoderamiento grupal y organizacional y empoderamiento social y comunitario. Y es que la palabra empoderamiento pues al final forma parte de este argot y de esta neolengua que se lleva usando los últimos años alrededor de cierto activismo político, y se referiría supuestamente a la adquisición de poder por parte de grupos o individuos que se entienden como marginados o desfavorecidos en detrimento de otros grupos que reciben la etiqueta de privilegiados. Ya nos empieza a sonar a todos esto, ¿no? Y esto lo que hace al final es favorecer y avalar la dialéctica del conflicto entre grupos que son enemigos los unos de los otros, entre los que solo importa una cosa, que es la obtención de poder o el estatus de poderosos frente al resto. Y se rechaza la idea de que las distintas jerarquías que hay hoy en día pues sean fruto de la competencia, sino que serían producto del uso tiránico y arbitrario del poder de los privilegiados frente al resto, ya sea de forma activa o pasiva. Y se justifica así la reclamación por derecho y no por méritos del objetivo final y único, que sería efectivamente obtener más poder a costa de arrebatárselo a los que ostentan los puestos más altos de las jerarquías sociales. Y estas dinámicas pues últimamente se apoyarían en colectivismos identitarios, ya sea la raza, la orientación sexual, la identidad de género, el sexo, etc. Y es en este contexto donde en estos grupos de activistas normalmente se articula la palabra empoderamiento. Y bueno, pues yo creo que ya es lo suficientemente grave que en algunas comunidades tengamos organismos públicos que se articulen alrededor de una escuela municipal de empoderamiento. O sea, esto ya sería lo suficientemente grave. Pero ya la guinda en el pastel lo pondría que algunos de estos cursos sean sobre desprincesamiento. Ojo, ojo al palabra inventado, colega. Que se entiende, ¿no? Pues que revisaría conceptos como la belleza o el amor romántico, intentando deconstruir los roles de género asignados a las chicas en una referencia clara a las princesas Disney. Y lo peor no sería la lectura reduccionista y superficial, carente de toda profundidad que se suele hacer de estos clásicos y de cuentos infantiles. Algo que ya hemos visto en continuos titulares de prensa que pretenden vendernos a través de las mismas lecturas que los clásicos infantiles promueven, por ejemplo, la violencia de género. Sino que encima estos cursos pagados con dinero público y dirigidos a chicas jóvenes estarían impartidos por la mismísima Iranchu Varela, que es una activista política que creo que ya todos conocéis, que es bastante incendiaria y que cree que las mujeres viven en un estado de guerra contra el sistema patriarcal y que hace vídeos con katana al hombro y cóctel molotov en mano. Hoy os dejamos con una frase de Simone de Beauvoir: toda opresión genera un estado de guerra. Así que ya sabéis, es una guerra. Y ahora, por lo visto, pues también se dedicará a alienar a niñas con el dinero del contribuyente. Y lo que todos nos deberíamos preguntar, y es algo que en su momento ya dijo Jordan Peterson sobre la educación en Estados Unidos, es ¿por qué cojones estamos financiando una revolución? ¿Cómo coño estamos permitiendo que hooligans como Iranchu Varela, con dinero público, esté adoctrinando a niñas sobre desprincesamiento y los roles de género y cómo quitártelos de encima? Es que es algo que no me entra en la cabeza. Radical left political activists departments at the universities, women's studies being at the top of the list, that have done nothing for the last 30 years. It's even longer than that now. It's almost 40 years. Have done nothing but produce a never-ending stream of ideologically minded counter-civilization political activists. And that's all subsidized by tuition and by the public purse. And that's another thing we really got to ask ourselves, is why the hell are we subsidizing revolution? Why are we doing that? It's crazy. And it's dangerous. It's dangerous. En el número 2, en cuanto a cosas estúpidas que han pasado esta semana, tenemos a Juana Rivas, que ha interpuesto 2 nuevas denuncias contra su exmarido por malos tratos hacia sus hijos. Y es que después de que la justicia italiana archivara las anteriores 8 denuncias de Juana Rivas por inverosímiles y en las que no se probaban esos supuestos malos tratos hacia sus hijos, pues Juana Rivas vuelve a la carga con 2 nuevas denuncias, con 2 nuevos partes de lesiones sobre unos hechos que se supone habrían sucedido en las últimas semanas. La fiscalía ha mantenido hasta ahora que los partes de lesiones eran insuficientes e incompatibles con las situaciones descritas y denunciadas.
y que en realidad la personalidad manipuladora e incapaz de distinguir sus intereses desde sus hijos de Rivas había llevado a su hijo mayor a inventarse agresiones de su parte para contentar a su madre, a la que entendían como parte más débil, proviniendo todos los entrecomillados del informe psicosocial efectuado en el pleito por la custodia de los menores por la psicóloga imparcial Ludovica Lesu. Y el relato debe de ser algo así como que esta psicóloga es un esbirro de esta justicia patriarcal italiana que lo único que querría hacer es ver sufrir a dos niños inocentes y a una pobre mujer maltratada. Sin embargo, se trata de un dictamen de una psicóloga imparcial que elaboró dicho informe después de realizar 32 entrevistas y pruebas periciales durante 5 meses. Y mientras la justicia italiana habla de una mujer manipuladora y con un funcionamiento mental patológico asociado a la desorganización del pensamiento que ha triangulado a su hijo mayor en el conflicto con su exmarido Francesco Arcuri, convirtiendo al crío de 12 años en recipiente de las ansiedades maternas. Mientras hablan de esto en Italia, en España desde el gobierno pues hablamos de un indulto obligado a razón del suicidio judicial azuzado por políticos interesados y distintas asociaciones que dio como resultado 5 años de condena para Juana Rivas por secuestrar en su momento a sus hijos, porque Spain is different. Y ante la crítica todavía nos encontramos a grandes referentes públicos como Cristina Fallarás que la animarían de nuevo a cometer un delito y quizá darse a la fuga a un país extranjero donde los niños y la madre puedan vivir tranquilamente, un lugar como Venezuela o México, me imagino. Y es que con estos amigos, ¿quién necesita enemigos? Y en el puesto número 3 nos encontramos la retirada del monólogo de Movistar del cómico Iggy Rubin por sus chistes sobre Ortega Lara y Vox. Y es que Movistar ha dicho que comprende el malestar generado por esta situación, lamenta profundamente lo sucedido y pide disculpas a todas aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas. Oh, qué monos. Y yo es que cada vez me siento más incómodo cuando la libertad de expresión de los cómicos se va acotando más y más y más en nombre de las personas que se hayan podido sentir ofendidas. Y es que son los cómicos, junto a los periodistas, los que considero que deberían de ser la punta de lanza de la libertad de expresión. Y aunque tanto en nombre de unos como en el nombre de los otros nos encontremos a veces malos usos de esta libertad de expresión, creo que el blindaje de estos debería estar por encima de la posibilidad de sentirse ofendido de unos colectivos u otros. Porque al final lo que vemos desde uno y otro lado del espectro político es que se defienda la libertad de expresión, que se circunscriba exclusivamente a unos ideales determinados y que no ofenda a sus colectivos. A la izquierda, por ejemplo, le preocupa que el colectivo LGTB, las mujeres, los gitanos o las víctimas del franquismo sean ofendidas y contrariadas, y a la derecha que se hagan bromas, chistes o canciones sobre las víctimas del terrorismo. Y creo que en el momento en el que cedemos terreno a las voluntades de los ofendidos, perdemos parcelas de libertad que nos va a ser muy difícil recuperar, porque sabemos por experiencia que a los censores profesionales, cuando se les tiende la mano, ellos tienden a agarrarte el brazo entero. Y al final, pues en nombre de la lucha contra el odio, dependeremos de la percepción subjetiva que tenga en ese momento aquel que ostente el poder. Y es que podemos tener libertad de expresión o podemos no tenerla, y por ambas cosas tenemos que pagar un precio. El precio que hay que pagar cuando existe una libertad de expresión amplia, pues pasa por aguantar bromas crueles y comentarios terribles que probablemente no sean ningún bien social e incluso pueden ser injustos y tener consecuencias trágicas. Ese es, entre otras cosas, uno de los precios que hay que pagar por la libertad de expresión. Y el precio que hay que pagar por no tener libertad de expresión pasa porque terceras personas, aquellas que se encuentren en el poder, definan las cosas que se pueden decir y las que no se pueden decir en base a sus sesgos políticos y en base a lo que ellos definan como odio. Y tenemos que entender que las dos cosas vienen con contrariedades. No existe ninguna solución al problema de la libertad de expresión que no tenga consecuencias. Y creo que al final las consecuencias de que sean terceras personas las que acoten la libertad de expresión son potencialmente mucho más peligrosas que las primeras. Y los que celebran la decisión de Movistar hoy son los mismos que mañana se echarán las manos a la cabeza en nombre de la libertad de expresión cuando los chistes vayan en la otra dirección y afecten a otro colectivo al que no tengan tanto apego y sobre el que crean que sí se puede bromear. Y en estas aguas nos movemos, amigos. Y en el número 4 volvemos a Navarra a partir de un documento con las preguntas más frecuentes a partir del plan de coeducación, a.k.a. adoctrinamiento infantil, conocido como Plan Escolae. Y para refrescaros la memoria, era un plan coeducativo que sostenía, entre otras barbaridades, que las mujeres en España no eran ciudadanas de pleno derecho y que los hombres no contribuían en su inserción. Y que incluso los hombres utilizaban la violencia de género de forma deliberada como instrumento para limitar el acceso a la igualdad de las mujeres. Así a saco lo ponía todo, ¿vale? Y vamos a ver, esto como artículo de opinión desnortado para el diario, pues entra dentro de lo esperable. Pero como base de un plan educativo para educar a los chavales, pues me parece que roza un poco los límites de lo intolerable. Y como a mí, probablemente a muchos otros padres navarros que han sido alarmados por la incorporación de este plan coeducativo en la enseñanza obligatoria de sus hijos. Un plan que más que educar, pues parece querer producir pequeños activistas políticos en serie. Y que incluso llegué a mentar en la entrevista a Jordan Peterson, a lo que me respondió lo siguiente. There's no limit to what ideologues are willing to sacrifice to their ideology. And that obviously includes children.
So my response to that would be, I wouldn't send my child to a school like that under pain of legal persecution. There's no excuse for it. Y como ya he dicho, pues entiendo que muchos padres compartirían mis preocupaciones y así se lo han hecho saber a los organismos públicos. No es casualidad que dos de las preguntas más frecuentes del plan Escolae sean las siguientes: ¿puedo sacar a mis hijos o hijas del centro si no quiero que participen en estas actividades? Y otra pregunta sería: ¿puedo exigir que me avisen para sacar a mis hijos o hijas de clase cuando se desarrollen estas actividades? Preguntas para las que la respuesta es evidentemente no. Y que resumiendo, vienen a decir que son contenidos obligatorios tal y como lo recoge la normativa actual y su aplicación se debe extender a todo el alumnado sin excepciones. Y además básicamente te sugieren casi que deberías sentirte mal por siquiera plantearte estas cosas. No es procedente que se impida que un niño o una niña aprenda igualdad y prevención de violencia, ya que son aprendizajes que por ley deben desarrollarse en el ámbito escolar. ¿Cómo se te ocurre pensar en privar a tu hijo de esta educación en igualdad? ¿Dónde tienes la cabeza? Y por supuesto, el concepto que estos activistas tienen de la palabra igualdad, con la que se les llena la boca todo el rato, es bien distinto al concepto que tendríamos el resto de los mortales. Y es que para ellos implementar discriminaciones jurídicas en el presente para compensar supuestas discriminaciones históricas del pasado, pues forma parte de su definición de igualdad. Igualdad de aquella manera, ¿no? Así como la implementación de medidas desiguales que favorezcan a un colectivo en detrimento de otro por considerarlo más o menos perjudicado. O sea, es algo muy curioso, ¿no? Porque es gente que pretende llegar a la ansiada igualdad a costa de medidas desiguales, esperando, me imagino, que haya un momento de gracia en que entre tantas desigualdades al final todo se equilibre en una igualdad perfecta y en ese momento pues pararemos ahí y tiraremos la llave al mar. Ya está. Y es que esta gente pues cree en definitiva que la igualdad colectiva debería estar por encima de la igualdad individual, y que se debería valorar al individuo no por su carácter y sus condiciones individuales, sino por el grupo al que pertenecen, y ser ayudado y promovido o denostado y deconstruido en función de esto. Y esta, amigos navarros, es la igualdad en la que van a educar a tu hijo, te guste o no te guste, y a tomar por culo. Y parece que no gusta demasiado, porque si algunas de las preguntas más frecuentes en torno a tu plan coeducativo son sobre cómo puedo hacer que mi hijo no participe y no forme parte de tus actividades, pues es para pensárselo un poquito. Y finalmente, en el número 5, y de la mano de este adoctrinamiento infantil que hemos visto a lo largo de esta semana, nos encontramos con la noticia que dice lo siguiente: Caperucita Roja será vetada en una escuela de Barcelona por sexista, junto con otros 200 cuentos infantiles por ser considerados como tóxicos. Dios mío, estos 7 días no han dado para más, ¿eh? ¡Joder! La Escuela de Taver de Barcelona, cuya titularidad corresponde a la Generalitat, ha decidido someter a revisión el catálogo de títulos que forman parte del catálogo de su biblioteca infantil. Después de analizar los libros destinados a niños y niñas de hasta 6 años, decidieron retirar 200 títulos que consideraron tóxicos porque reproducen patrones sexistas, lo que supone el 30% del fondo. En el 60% de los cuentos el problema es menos grave, mientras que solo encontraron un 10% que estaba escrito desde una perspectiva de género. Y por ejemplo, cuentos o historias como la Diada de Sant Jordi, ¿no?, que es muy catalana, en el que un valeroso caballero mata a un dragón y salva a una princesa, pues serían sustituidos por historias más inclusivas y alternativas. O sea, en vez de Sant Jordi, pues será Santa Jordina y será una historia mucho más aséptica donde la heroína es una mujer y donde el dragón pues no tendría por qué morir. Y es que por lo visto esto es una preocupación que se está extendiendo a muchos otros colegios, como el de Montseny o Forpiens, que también van a revisar su catálogo, y se han creado comisiones de igualdad de género para estos colegios, por supuesto. Y vamos a ver, creo que toda esta cultura de prevención del bullying en los niños y de blindarlos frente a cualquier tipo de adversidad o de cualquier elemento que pueda contrariarlos o asustarlos o confundirlos, pues pasa un poco por no permitirlos madurar, crecer y darles la capacidad de enfrentarse a los conflictos por sí solos. Porque muchas de estas capacidades son las que los niños podrían sacar de las moralejas de todos estos cuentos infantiles. O sea, edulcorarlos o manipularlos para que se conviertan en historias asépticas sin ningún tipo de sobresalto y en el que nadie resulte herido, no hace ningún favor a nadie. Por un lado, efectivamente, es necesario proteger a los niños, pero también es necesario dejar que se enfrenten a adversidades que puedan soportar para que puedan forjar un poco su carácter. Y una de ellas pues pasa por entender que hay dragones y seres malvados y que van a tener que enfrentarse a ellos a lo largo de su vida. Y estas iniciativas en las que se cambia el sexo a los protagonistas o en la que no se mata al dragón para lanzar un mensaje menos beligerante y violento, lo que al final consigue pues es lisiar a los niños tanto mental como físicamente y conseguir que se conviertan en adultos inmaduros con la mentalidad de infantes. Un acto de crueldad que da lugar a generaciones de intransigentes, narcisistas y totalitarios que no aceptan que nadie les ofenda o les lleve la contraria. Algo que por desgracia cada vez se da más entre nuestros jóvenes y que debemos esperar que se multiplique en el futuro. The totalitarian forms that we've seen primarily in the past have been male, but maybe we're seeing something different now.
So you imagine that there's an essential feminine pathology, just as there is an essential masculine pathology. And the essential feminine pathology Freud mapped out. It's the Oedipal mother. And the Oedipal mother is the mother that gets too close to her children, right? And intermingles herself with them to too great a degree that in her attempts to protect them undermines them fatally. And so there's a classic representation of the feminine in the West, and the classic representation is Mary. And here's one of the representations. It's lovely, and it's derived, at least in part, from the story of Mary and the snake in the Garden of Eden. And so Mary has her foot on a serpent, and she's holding Christ off to the side, like this. Well, that's exactly what mothers have always done. It's a biological portrait of human women, is they hold their infants out of the reach of the terrible serpentine predator. Obviously, that's what we do. Well, that's fine. But adults aren't infants, and neither are children. And if you treat them like they are, you undermine them. You pathologize them. You turn them into old infants. That's an ugly thing. And that's the Freudian nightmare. And this happens in therapy very frequently. I mean, you can be tangled into a terrible relationship with your father. That's often either because he was absent, abusive, or tyrannical, something like that. But the standard pathology with mom is she did everything for you. Well, what's left for you to do? Nothing, including never leaving. And that's the motivation, you know, for the woman who's nothing but protective mother. There's no role outside of nurturer of infants. Well, you just keep them infants. They'll never leave. It's so comical watching the feminists, postmodernists in particular, rattle on about the absence of gender reality and act out the archetypal devouring mother at exactly the same time. For them, the world is divided into predators and infants. And the predators are evil and need to be stopped, and the infants need to be cared for. Well, that's what the mother does. But adults are not infants. And all you do is destroy them when you treat them that way, especially when they're adolescents and just starting to develop. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartir y suscribiros al canal. Espero que os haya gustado este resumen semanal, y es curioso con toda la mierda que he dicho que me haya dejado todavía cosas en el tintero, pero tampoco quería hacer un vídeo de 50 minutos. En fin, gracias a la gente que me apoya, gracias a la gente que comparte mis vídeos, gracias a la gente que me apoya por PayPal, gracias a la gente que me apoya por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos heteros. Gracias. Esta semana que viene haré un vídeo respondiendo a vuestras preguntas que me habéis mandado por audio en el canal de Patreon. Hay un mogollón de preguntas pendientes, así que para que no se haga un vídeo infinito, intentaré seleccionar aquellas que me parezcan que sean más relevantes o que tengan mayor interés. Como bonus track, decir que se ha hecho un change.org para echar a Camille Paglia de la universidad en la que da clases en Estados Unidos. Y creo que es paradigmático de la crisis cultural en la que nos encontramos cuando una de las mentes más brillantes del siglo XXI es escracheada y se pide por parte de colectivos de estas universidades que sea expulsada de la misma. Creo que esto, independientemente de que estés de acuerdo con sus ideas o de que no lo estés, denota una crisis cultural importantísima. En fin, va a resultar que al final Jordan Peterson sí que era un visionario. Bueno, no tengo mucho más que decir. Un saludo y hasta otra.